para conocer las diferentes enfermedades de dengue que tenemos y pues su prevención, las recomendaciones, tenemos a una persona, a un amigo que conoce mucho del tema y que vamos a conocer este día su apreciación. Estamos hablando del doctor Emilio Salazar. Muchísimas gracias por venir y poder dar opinión al respecto, doctor. Hola Juan Bienvenido. Carlos, un placer estar aquí y un gran abrazo, enorme abrazo a todas las mujeres. Miren, las mujeres a través de la historia han tenido un papel fundamental en la humanidad y también en la medicina, así que mis más sinceras felicitaciones, que disfruten este día y como pues nos han dicho, vamos a platicar de una enfermedad que es endémica, que es el dengue, no para generar alarma ni pánico, sino para que recordemos esta enfermedad, conozcamos los síntomas, sepamos qué hacer, pero sobre todo lo más importante, sepamos qué podemos hacer en este momento para evitarla. Es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestras propias casas generamos que nazcan zancudos y en nuestras propias casas pues nos atacan ahí. Entonces yo creo que definitivamente hay muchas recomendaciones por hacer, pero lo vamos a hacer al final, doctor. Ahorita sería bueno conocer un poco de qué se trata el dengue y sabemos que se da de varias maneras. Claro que sí, es bien importante comentar cómo estamos a nivel mundial en relación al dengue, pero recordemos que el dengue es una enfermedad viral producida por un virus. Quiere decir que esta enfermedad desafortunadamente no se va a curar con antibióticos. Este es un punto bien importante, que si usted al final de este programa, usted escucha los síntomas y de pronto un familiar tiene estos síntomas y usted sospecha que tiene dengue, no use antibióticos, no usemos los antibióticos indiscriminadamente. El dengue es una enfermedad viral, es una enfermedad que también se considera una enfermedad tropical, porque se da en estas latitudes, Latinoamérica, la India, el África, y es muy raro que vayamos a encontrar, casi imposible, que haya dengue allá en el norte o allá en el Sudamérica, y esto es que el dengue es una enfermedad que es transmitida por el zancudo. Es una enfermedad que necesita de la presencia del zancudo y obviamente este no puede estar en las temperaturas frías, sino que en este clima tropical, para poder transmitir este virus de una persona que posee el virus. Una persona infectada con dengue es picada por el zancudo y este viaja y pica a otra persona y así transmite el virus, y el zancudo no padece de la enfermedad. Por eso el zancudo se conoce como un vector. Entonces el dengue sí es una enfermedad infectocontagiosa que viene a través de la picadura del zancudo. Es una enfermedad viral. Bueno, ahí podemos ver imágenes también donde el ministro de Salud, me imagino que pues cada invierno pues el ministerio también tiene que tomar acciones, pero definitivamente también nosotros debemos de hacerlas en nuestras casas. Bueno, claro que sí. De hecho, al momento el dengue en nuestro país estamos en la zona de éxito. Es una enfermedad endémica y a través de las acciones que podemos ver, como la eliminación de los criadores de zancudo que ha hecho activamente el Ministerio de Salud El Salvador, hoy por hoy no tenemos ninguna alerta ni ninguna epidemia del dengue. Sin embargo, en Sudamérica, países como el Perú están experimentando un incremento de hasta el doble del número de casos de dengue. Por ejemplo, en el Perú, a la fecha, en este año, van contabilizando 28 personas fallecidas por el dengue, lo que para otros países ahora es un problema de salud pública. Afortunadamente, en nuestro país está bajo control. Sin embargo, vale la pena retomar este tema para saber qué podemos hacer. Ahora, una enfermedad es endémica cuando permanece presente durante todo el año en una población en un cierto número de casos, que le llamamos una zona de control. Los epidemiólogos dividen las semanas del año de la 1 a la 52 y van viendo cuántos casos ocurren en cada semana y los comparan con los de los años previos. Si este número de casos se mantiene igual o por debajo del promedio, estamos hablando que estamos en una zona de éxito tal como lo tenemos al momento en nuestro país. Sin embargo,
por los cambios climáticos, el fenómeno de la Niña que este año se espera que sea más fuerte, las lluvias torrenciales pueden hacer que ocurra un incremento de casos y tenemos que estar atentos de lo que está sucediendo. En otros países, como les menciono, Perú, en Chile, tienen un incremento importante de los casos del dengue y por eso pues vamos a conversar durante este tiempo de qué más podemos hacer para que nos mantengamos así en la zona de seguridad. Bueno, hay varios tipos de dengue, doctor. Cada uno presentan los mismos síntomas o son síntomas diferentes. ¿Cómo se puede diferenciar? Bueno, el tema médico, pues ustedes lo manejan bien, pero una persona normal no podrá determinar qué tipo de dengue es. Para eso debe de asistir y debe de conocer también los principales síntomas del dengue. ¿Qué podemos hablar al respecto? De hecho, sabemos hoy por hoy que hay 4 serotipos del dengue. El dengue 1, 2, 3 y 4. Que lo importante de todo esto es de que si usted ya tuvo dengue, no quiere decir que no va a poder volver a experimentar esta enfermedad porque tenemos 4 serotipos. Ahora, vamos a hablar de un cuadro clínico clásico. Un cuadro clínico clásico es lo que va a presentar la mayoría de la población. Hasta el 90% de la población va a presentar una historia similar. Pero quiero recordarle que la medicina no es matemática, no es tan exacta. Nunca 2 más 2 va a ser 4, o no siempre va a presentar un paciente este cuadro clásico. Sin embargo, el cuadro clásico tiene que tener necesariamente una historia de haber sufrido una picadura por un zancudo unas 2 semanas previas. Por ahí se comienza cuando platicamos con nuestro paciente todos los síntomas. Bueno, yo le pregunto, ¿y a usted lo han picado los zancudos en las 2 semanas previas? Y usualmente los pacientes recuerdan que sí han sido picados por el zancudo. A esto le llamamos el periodo de incubación. Posterior a este periodo de incubación puede aparecer un periodo donde ya se manifiesta la enfermedad. Pero quiero hacer mención, porque es bien importante, que el dengue tiene 2 fases de su enfermedad. O manifiesta una fiebre bifásica. En el primer periodo, en el cuadro clásico no complicado, el paciente puede experimentar una fiebre alta y característicamente presenta un dolor de huesos tan fuerte que lo obliga a estar en cama. El dolor de huesos es tan fuerte que antiguamente al dengue le llamaban la fiebre quebrantahuesos. Si usted tiene fiebre, tiene dolor de huesos de fuerte intensidad, puede haber también dolor de cabeza, puede haber también náuseas, malestar general. Es muy probable que usted esté enfrentándose contra el dengue. Pero recordemos también que no podemos saber solo con la historia que usted padece de dengue, porque hay muchas enfermedades que se parecen y que pueden dar síntomas similares, pero hay características sutiles que los médicos nos orientan para saber lo más probable que usted esté atravesando, porque podemos tener un dengue, podemos tener un Zika, podemos tener chikungunya, COVID, influenza, y todas empiezan por fiebre. Esto nos enseña a que si usted tiene fiebre, usted busque atención médica desde el primer día de su enfermedad, porque usted no sabe si va a ser una fiebre pasajera. Es decir, muchas veces nos dan infecciones virales, nos da fiebre y al día siguiente ya estamos bien. Como no sabemos cuál va a ser el curso de la enfermedad, lo más importante es que en esta fase de síntomas leves usted consulte desde el primer día de la enfermedad. Luego de esta fase, al 5.º día, viene la caída de la fiebre y una discreta mejoría clínica. Y aquí es donde quiero ya hacer el llamado de atención a la población, en particular a los padres de familia. Alguien que tiene fiebre y al 5.º día cae, puede ser dengue, porque ahí es donde empieza la segunda fase de la enfermedad. Luego de este periodo en el que bajó la fiebre y hay una relativa calma, es en este momento en el cual, si se trata de un dengue, van a empezar los signos de alarma. Si el caso es leve, la segunda fase viene de nuevo un incremento de la temperatura
allá por el 7º día y como al 10º día el paciente se recupera. La mayoría de las personas que adquieren el dengue no van a presentar ningún síntoma. Esto es bien importante. Alguien lo puede picar el zancudo, transmitir el virus del dengue y como en la mayoría de las infecciones virales, como lo vimos en el COVID, puede ser un caso asintomático. De los que presentan síntomas, hasta el 80 al 90% van a presentar esta forma leve. Los primeros 5 días, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de huesos, dolor de músculos. Luego viene la calma, baja la fiebre y experimentan una segunda elevación de la temperatura menor que la anterior hasta que finalmente se recuperan. Pero un pequeño porcentaje de los pacientes es en este momento, después del 5º día, después de que la fiebre baja, que presentan los signos de alarma. Y estos pueden ser dolor abdominal. Al niño le bajó la temperatura y de pronto tiene dolor abdominal. Y el padre puede pensar confiadamente que la enfermedad ya terminó. Tuvo 5 días de fiebre, ya pasó y hoy le duele porque le di de comer algo y sospecha que la comida le cayó mal. Ojo, si ha tenido 5 días de fiebre y ahora le duele, usted tiene que buscar ayuda de inmediato. El dolor abdominal se puede acompañar de vómitos que pueden ser que no se detienen, vómitos imparables, y también ahí es donde aparecen las manifestaciones más terribles del dengue, porque el dengue grave, el dengue que lleva a la muerte, le denominamos la fiebre hemorrágica por dengue. ¿Y cómo va a sangrar su paciente? Va a presentar sangramiento de cualquier sitio. Puede ser que se esté lavando los dientes, se está cepillando sus dientes y hay sangre en las encías. Puede haber vómitos y en el vómito usted ve sangre, eso es grave. Puede haber también sangre en la orina, sangre en las heces y sangre en la piel. ¿Cómo se ve la sangre en la piel? Aparecen moretes o aparecen puntitos rojos que le llamamos petequias y estas son manifestaciones hemorrágicas de un dengue grave y que está poniendo en peligro la vida de su ser querido. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir conociendo un poco más de la problemática del dengue, tal y como lo está explicando el doctor Emilio Salazar, para que conozcamos los síntomas y cuando hay complicaciones por dengue. Entiendo yo también de que debe de ponerse a tiempo en manos de los médicos, de los profesionales de salud que realmente conocen el tema y nos pueden ayudar con nuestros familiares. Yo creo que son temas de mucha importancia que debemos de ponerle atención desde el primer momento. Bueno, pero en el segmento anterior, doctor, nos comentaba de que hay un tipo de dengue que puede llevar a la muerte y los síntomas son bien visibles. No sé si hay que ampliar un poco más de eso y cuánto tiempo, bueno, según los números que usted estaba manejando, entiendo yo que anda entre 7 y hasta 10 días el proceso de un dengue. Sí, el dengue es una enfermedad autolimitada. En una forma grave puede ser mortal, puede cobrar muchas vidas. Tenemos que prestar atención al 5º día de la enfermedad cuando disminuyen los síntomas, porque ahí es donde van a aparecer los síntomas de alarma. Es importante no automedicarse, no utilizar antibióticos y consultar a tiempo. Pero antes de estar tratando un dengue, lo más importante es lo que podemos hacer hoy y es prevenir el dengue. Podemos prevenir esta enfermedad eliminando el zancudo. La lucha contra el criadero de zancudo no solo corresponde al Estado, sino que es algo que tenemos que hacer individualmente en nuestras casas. Déjeme contarle que el zancudo que transmite el dengue es un zancudo que le gusta el agua limpia. Por tanto, es el zancudo que está en su casa. No es el zancudo que está incluso en la casa del vecino, sino que es el zancudo que tenemos en nuestras casas. Ahora bien, si usted hace todas las medidas de prevención y su vecino no las hace, ahí también tenemos un problema, porque aunque usted libere su casa de los zancudos, siempre van a llegar a molestarle los zancudos de su vecino. Por eso tenemos que unirnos, tenemos que compartir esta información y vamos a prevenir el dengue eliminando el zancudo.
todos nos gusta que fumiguen, que pongan abate, pero estas son las medidas que tienen menor efectividad, menor eficacia y implican una mayor inversión económica, porque la fumigación y el abate vienen a eliminar los zancudos adultos que ya andan picando a otras personas. ¿Qué tal si nos vamos al problema de raíz y eliminamos el zancudo antes? Desde que él va a poner los huevos podemos eliminar el zancudo y destruimos los zancudos a limitar la reproducción de esto. ¿Y cómo lo hacemos? El zancudo va a buscar las superficies o los depósitos que puedan almacenar agua limpia. Estamos ya a las puertas de unas probables lluvias y todos los depósitos que ahorita están secos en nuestros patios, en nuestras aceras, en las calles de nuestras comunidades, al llover se van a llenar de agua y ahí es donde el zancudo puede ir a depositar los huevos. Como primer medida, usted tiene que hacer una limpieza general de su casa, de su patio, de su cochera y todo depósito, toda cosa, a veces tiramos las tapas roscas, cualquier objeto que sea capaz de acumular agua, usted tiene que desecharlo de una forma adecuada para que no vaya a ser un medio de cultivo para que el zancudo llegue ahí a depositar sus huevos. Luego de haber hecho una limpieza general, los floreros debe cambiarles el agua cada 5 días. También los depósitos del agua de nuestras mascotas tiene que cambiarlos, así como también debe eliminar el agua de su pila, de su barril cada 7 días y lavar las paredes, restregar esas paredes para que no queden ahí ningún elemento que pueda dar lugar a la reproducción del zancudo. Debe limpiar sus pilas y sus barriles cada 7 días. Con eso usted está haciendo un impacto enorme para la prevención del dengue, para mantener estos niveles en el rango de seguridad que tenemos. Hay también otra forma de prevención, pero que todavía no está disponible en nuestro país, y es la vacunación. Rápidamente les voy a contar que al momento tenemos 3 tipos de vacunas. Una es la vacuna Dengvaxia, que está destinada a aquellos pacientes que ya tuvieron dengue en el pasado, es decir, no se puede aplicar a todas las personas. Una persona que quiere administrarse la Dengvaxia tiene que ir a hacerse una prueba para saber si ya tuvo dengue en el pasado. Ahora imagínense, si las personas nos cuesta irnos a vacunar, en un dado caso tuviéramos esta vacuna, ¿cómo vamos a hacer que las personas vayan a hacerse primero una prueba del dengue para luego ir a vacunarse? Por tanto, esta primera vacuna que salió en la historia es impráctica. Sin embargo, todavía se está utilizando. Luego salió otra vacuna que se llama Qdenga. La Qdenga tiene la ventaja de que ya no necesita demostrar que usted ya tuvo dengue, sino que se puede aplicar y son 2 dosis. Y finalmente, este año en la India se ha aprobado una nueva vacuna que han hecho estudios iniciales y que ha tenido una efectividad hasta del 70% y es una sola dosis, una vacuna tetravalente que le confiere inmunidad para los 4 tipos del dengue, pero que al momento, hoy por hoy, todavía está en estudio en la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para dar la certificación de su uso en el humano. Como todavía, por las razones mencionadas, no tenemos una vacuna que sea totalmente disponible y efectiva, la medida más importante de prevención del dengue, de prevención de una epidemia del dengue y de prevención de mortalidad por dengue es eliminar los criaderos del zancudo. Sí, bueno, yo creo que el tema de eliminar los criadores de zancudo, principalmente en las casas, debe de ser la obligación prácticamente de las personas que la habitan. En realidad hay muchos lugares en el mismo hogar donde se puede reproducir, los jardines principalmente. Ahí estábamos viendo en las imágenes también donde macetas, unos depósitos de agua para donde hay un rebalse de una maceta, bueno, son claro, tantas cosas. Hay personas que acumulan llantas o acumulan una serie de cosas y realmente hoy con la lluvia, en las primeras lluvias, hay peligro que también se dispare el tema de la proliferación del zancudo, doctor. Entonces claro, eso va a generar también un levantamiento en el tema del dengue.
Claro que sí, porque al haber más criaderos de zancudos, por supuesto va a haber más transmisión de la enfermedad. Recordemos que el dengue está con nosotros, es una enfermedad endémica, el virus anda circulando. Lo que sucede es que gracias a la iniciativa del Ministerio de Salud, afortunadamente a la fecha lo hemos mantenido bajo control. Pero no es solo responsabilidad de los médicos, del promotor de salud, sino que es responsabilidad individual de cada quien de hacer la eliminación de los criaderos. Me llama la atención también, doctor, cuando usted dice que al zancudo el mejor lugar es el agua limpia, le gusta el agua limpia. Cualquiera podría pensar que es el agua que circula en las barrancas, cosas así. Entonces se prolifera más en agua que no tiene mucho tiempo de estancamiento, sino que recientemente. Claro, es un zancudo que tiene mucho caché, le gusta el agua limpia. En la historia, antes El Salvador se enfrentaba al paludismo y malaria. Sí. Y recordarán en su infancia que veían que andaban haciendo las campañas en los barrancos, en las quebradas, en el agua sucia. El zancudo del dengue, el Aedes aegypti, es diferente al paludismo y malaria, que afortunadamente en el país pues no tenemos casos, pero paludismo todavía hay allá en el África, en la India. Este zancudo del dengue, que transmite también el Zika, el chikungunya, vive con nosotros. Usted mismo está dándole de comer al zancudo que le va a venir a producir una enfermedad y ni Dios lo permita la pérdida de un ser querido. Bueno, sea el zancudo que sea, siempre es peligroso. Claro que sí. Bueno, el manejo clínico, doctor, porque ya el tiempo se nos está yendo, por ahí leía de que no hay como un tratamiento específico, no sé si es correcto eso, o si hay un protocolo de tratamiento para los diferentes cuadros clínicos en tema de dengue. Sí tenemos un protocolo, pero desafortunadamente, y esto hay que decirlo, no es como a veces quisiéramos, de que el médico tiene en su poder la capacidad de curar. Entonces el dengue, como una enfermedad viral, no es una enfermedad que yo le pueda dar un tratamiento para curarlo, sino que lo que damos es un tratamiento de soporte. Y en las formas graves, cuando lo recibimos en cuidados intensivos, pues el tratamiento de los problemas que se van presentando. Es decir, no es un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento que le va a ayudar al cuerpo a sobrellevar una enfermedad. Por eso es bien importante, uno, que consulte desde el primer día de la enfermedad y que quede en comunicación con su médico, porque usted puede ir al primer día de la enfermedad con una fiebre leve y obviamente no lo vamos a ingresar a cuidados intensivos, sino que lo vamos a mandar a casa. Pero ese es el día 1. Si el día 2 usted está peor, vuelva a ir a la unidad de salud, al FOSalud o a su médico para que le haga una reevaluación. Los pacientes son cambiantes. Lo que hoy encuentro en un paciente, ya en un par de horas puede ser un cuadro totalmente distinto. Entonces muchas veces nos confiamos de lo que le decimos los médicos, porque no nos sabemos explicar bien a veces, pero yo le puedo decir a un paciente, ahorita usted tiene una enfermedad leve, pero eso es a esta hora. Si al día siguiente usted está sangrando, está cansado, tiene alteraciones de la conciencia, no se va a quedar con el mismo tratamiento de ayer. Hay que darle seguimiento. Es correcto. Estar constante monitoreando al paciente. Y no es que su médico se equivocó, sino que a esa hora lo encontró bien. Entonces lo primero es que usted consulte el primer día de la enfermedad. Segundo, que no se automedique. Tercero, este punto es bien importante. Dengue, Zika, chikungunya son enfermedades tropicales que dan fiebre y que la peor complicación, aunque ocurre en un pequeño porcentaje de los casos, es la hemorragia. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, para bajar la fiebre usan aspirina, ibuprofeno, podemos usar dipirona, todos estos antiinflamatorios, ketorolaco. Pero acá en El Salvador, si tiene usted un paciente con fiebre, solo puede utilizar acetaminofén, porque no sabe si esa fiebre puede ser dengue, y si usted le da un medicamento relacionado con hemorragia, puede hacer que la enfermedad sea más grave. Entonces, en primer lugar, consulte a tiempo. 2, no se automedique. 3, utilice acetaminofén para controlar la fiebre. 4, mantenga una adecuada hidratación. Puede hacer que el niño no quiera comer, pero debe mantenerse hidratado. Bueno,
Realmente yo creo que hay muchas recomendaciones que el doctor Emilio Salazar nos puede brindar. Sabemos que la especialidad del doctor Emilio Salazar es intensivista y le corresponde a usted, doctor, recibir esos casos muy graves ya en cuidados intensivos, pero qué bueno que usted también puede estar dando estos pasos previos a llegar a una situación de esa, que ni Dios lo permita, pues que se vayan a dar casos muy graves en el país. Así que, doctor, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación, y también ya viene Semana Santa. Tenemos temas también para Semana Santa, sí. Así que lo esperamos en un próximo programa. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta su hogar. Esta información yo estoy seguro que va a ayudar a salvar vidas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Emilio Salazar, y bueno, nosotros volvemos el próximo viernes, y darle las gracias por siempre estar pendiente de este programa. Bendiciones.